Ahora Putin debería usar ojivas nucleares contra Ucrania lo antes posible. En Rusia ya están hartos hasta aquí. Y la presión sobre Vladimir Putin para usar estas armas terribles es cada vez mayor. ¿Qué pasó exactamente y cuáles fueron las declaraciones que deberían ponernos la piel de gallina a todos? El presidente ucraniano, Zelensky, califica los ataques a Moscú como una demostración impresionante de la capacidad bélica de su país. Y la situación en Moscú se vuelve cada vez más preocupante. Cada vez más personas, especialmente de la población, de los centros de blogueros que existen allí y también del Ministerio de Guerra, están exigiendo ahora el uso de armas nucleares. No les estoy tomando el pelo. Les voy a mostrar en un momento que realmente hubo una entrevista sobre eso, pero por favor miren esta destrucción. Destrucción en medio de Moscú y, ¿qué pasaría si hubiera sido exactamente al revés? Y si quieres apoyar este canal, me encantaría que le dieras like y te suscribieras. Ya es aterrador para la población rusa, para la gente de Moscú. Y eso también genera miedo y nerviosismo en la capital rusa, porque la gente simplemente no está acostumbrada a eso. No conocen ese tipo de miedo ni esos momentos. Bueno, en las últimas semanas y meses he escuchado una y otra vez que Putin es un criminal de guerra porque mata civiles. Eso es lo que he escuchado una y otra vez en las noticias. Escríbelo abajo en los comentarios si has escuchado algo diferente. Una y otra vez llegaba la noticia de que Putin bombardea civiles, Putin destruye instalaciones civiles y así sucesivamente. Y eso era siempre lo que nos decían. Y la pregunta que me hago ahora, antes de que nos dediquemos al tema nuclear, al desastre, ¿por qué nadie informa sobre eso ahora? Porque Zelensky, ojo, ayer y anteayer, atacó de manera muy constructiva instalaciones civiles y edificios privados, y no precisamente infraestructura energética o la industria armamentista. Lo que los ucranianos lanzaron el fin de semana fue el mayor y más fuerte ataque con drones contra la capital rusa desde el inicio de la guerra. Y los ucranianos lograron atravesar los anillos de defensa de Moscú con sus drones. Ni una palabra, de verdad, ni una sola palabra sobre, por ejemplo, crímenes de guerra, víctimas civiles o algo parecido. No, uno viene aquí y dice que logró superar el bosque ruso y prácticamente atacó Moscú en su corazón. Eso, por cierto, es lo que antes, en el lado de Putin, siempre se condenaba tan fuertemente. Y de nuevo, siempre lo he dicho. No soy amigo de esta guerra, pero siempre que se atacan objetivos civiles, por ejemplo, si hago explotar tu cabaña, entonces uno debería responder de la misma manera, porque el ruso que murió ahí no tenía más valor que el ucraniano que murió la semana pasada, ayer o anteayer. Pero el ruso que estaba ahí probablemente no apoyaba esta guerra, porque si lo hiciera estaría en el frente. Y precisamente por eso la situación está escalando ahora en Rusia. Y por favor escuchen esto. No son pocas las voces, incluso entre los blogueros de guerra rusos, que dicen: ¿cuándo vamos a empezar finalmente a hacer la guerra de verdad contra Ucrania? ¿Cuándo vamos a dejar de hacer las cosas a medias? Y ahí también surge una y otra vez la exigencia de usar armas nucleares tácticas. Un segundo pensé que Putin ya estaba acabado, que ya no tiene dinero, que ya no tiene armas, que ya no tiene nada, que ya ni siquiera le queda nada. Ah, claro, solo tiene como 300,000 hombres ahí y todavía hay 2 millones de personas disponibles. Los peores tanques y también el peor equipo de guerra aún no se han utilizado. Ah, ya veo, no lo sabía. Entonces, que esto haya sido una guerra de trincheras, como por ejemplo en la Primera Guerra Mundial, son por cierto informaciones que en Estados Unidos o también en Rusia son de conocimiento general. Incluso en Francia o también en muchos países fuera de la Unión Europea, como por ejemplo China, todos saben que en realidad los rusos todavía tienen la mayor parte del equipo militar y que ahí todavía no se ha destruido tanto. Pero además todavía tienen más ojivas nucleares para usar.
Sí, creo que eso sería el factor decisivo en la balanza, lo que aún se necesitaría, no solo para declarar la Tercera Guerra Mundial, sino para declarar la verdadera Tercera Guerra Mundial, es mi opinión personal. Sin embargo, bueno, si lo arrinconas... Y eso fue en una conversación con Dmitry Peskov, el portavoz del presidente ruso. Ahí se trata de armas nucleares. Vamos a escuchar eso. Inevitablemente la gente se pregunta, tenemos estas poderosas bombas y luego ¿qué? Resulta que, al parecer, se puede molestar e incluso atacar a una potencia nuclear. Ahora hay que escuchar con atención cuál es la respuesta. Y te pregunto, ¿a ti también te impacta tanto lo que acaba de decir? Y no me refiero a lo que dijo Medvedev. Todos sabemos que él suele hacer ese tipo de comentarios rápidamente, pero él en cambio no. Mire, no se debe amenazar a una potencia nuclear, no se debe amenazar su existencia. Justo eso nos da la posibilidad de estar confiados. Esa es la base de la disuasión nuclear. La disuasión nuclear es un componente indispensable y un pilar fundamental de nuestra seguridad nacional. Entonces, ¿solo si la existencia del país está amenazada? Por supuesto. Eso ya se describió bastante bien. Por ejemplo, si el propio Kremlin es atacado, entonces la existencia del país está amenazada. Creo que eso está exactamente así en su doctrina militar nuclear que él publicó de esa manera. Y al mismo tiempo también hay un párrafo así ahí. Creo que me lo hicieron traducir correctamente. Por ejemplo, si ocurren grandes ataques contra el propio pueblo, donde de manera muy explícita, por ejemplo, se corta la energía o algo así, sino que cuando va contra la población civil, entonces también está amenazada la existencia del país. Y ahora realmente me pregunto, ¿de verdad quieren arriesgarse a un incidente nuclear? Y ustedes saben bien que si hago otro video sobre Rusia, eso pasa 2 o 3 veces al año, pero cuando pasa, normalmente las cosas se ponen serias y de verdad. Hay diferentes opiniones sobre cuándo estaría justificado ese uso. Hay algunos entre los observadores y los blogueros de guerra rusos que dicen que Putin no dudaría ni un segundo en usar armas nucleares tácticas si estuviera contra la pared. Y hay otros que dicen que no lo haría porque eso también enfadaría muchísimo a China. Yo creo que la verdadera pregunta es qué pasa realmente con China. Y hubo esa declaración incluso ahora cuando Xi habló con Donald Trump, que en realidad sería mucho mejor si fueran socios. Y ahí me pregunto, bueno, pronto se cerrará la ventana de tiempo en la que China podría atacar Taiwán o en la que Taiwán podría ser protegido adecuadamente. Pero ¿qué pasa después? Y si, por ejemplo, el mundo explotara ahora, bueno, China seguiría apoyando a Rusia de todos modos. Entonces tendríamos exactamente ese desastre global que en este momento no podríamos permitirnos. Y no sabemos qué apoya el chino y qué no apoya. China, el que probablemente es el socio internacional más importante de los rusos en este momento, de China depende muchísimo también la economía rusa y por eso Putin nunca se atrevería a dar un paso así. Pero la pregunta aquí es ¿cuánto equipo bélico tiene? Y sobre todo, ¿están seguros de que nunca se atrevería a hacerlo? Porque hasta ahora, es decir, hasta el día de hoy, China nunca se ha pronunciado al respecto. Y sí, Donald Trump acaba de irse y en ese momento pasaron unos días y ya se empieza a escuchar de nuevo que vamos a usar ojivas nucleares. Y la última vez, recuerdan, desde el Kremlin le prohibieron hablar a Bubo DF. Ahora el Kremlin definitivamente lo ha promovido de nuevo, diciendo que aquí se hace una entrevista donde se menciona que tal vez sí usemos ojivas nucleares. Creo que la situación se está agravando y definitivamente deberíamos prestar más atención estos días al asunto de Ucrania y Rusia. Escríbanmelo abajo o digan que no es para nada su tema.